Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero invitarle a todos esta noche. La semana pasada, el jueves pasado, todavía en el mes de julio, cerramos nuestra serie El Tabernáculo de David, y lo cerramos hablando acerca de la danza, del júbilo con que podemos alegrarnos en la presencia del Señor. Una de las formas de alabar al Señor. Pero hoy vamos a arrancar una nueva serie. ¿Cuánto nos vamos a llevar en esta serie? Yo diría que un buen tiempo. Por lo que quiero invitarle a que cuando venga los jueves venga preparado. Preparado para anotar. Porque nuestra serie se titula Fundamentos. Así se llama. Fundamentos. Construyendo una fe que perdure. De eso vamos a hablar. Porque sin lugar a duda, hermano, que en el tiempo que estamos viviendo, un tiempo en el que las distancias hoy ya no son tan lejos. Fíjese que el lugar más lejos al que usted puede ir, puede llegar, según los cálculos, puede llegar en cerca de 23 a 24 horas. El lugar más lejano que usted pudiera pensar. ¿Por qué puede llegar en ese tiempo? Porque hoy en aviones y hoy el transporte aéreo es tan rápido que usted puede llegar ahí, por supuesto, preparando con tiempo su viaje. Pero las distancias se han acortado. Las comunicaciones han hecho un trabajo tan fuerte y tan elevado que hoy se conoce de cualquier cosa. Pero este acortamiento de distancia y esta aceleración de comunicaciones y de ciencia han hecho, hermano, que podamos conocer, o el mundo pueda conocer, de otras culturas, de otras religiones, de otros pensamientos, de otras ideologías. Y esa unión de razas, culturas, religiones, estamos en un país donde habita todo tipo de culturas, todo tipo de razas, y por ende todo tipo de pensamientos y todo tipo de ideología. Pero eso ha hecho que mucha gente, aún dentro del cristianismo, empiece a tener dudas. ¿Será entonces que solo en el evangelio hay salvación? ¿Será entonces que solo a través de Cristo podemos salvarnos? ¿Será entonces que solo a través de la palabra del Señor podemos encontrar a Dios? Y esto ha traído confusiones y dudas aún en personas que dicen ser cristianas. Por lo tanto, hablar de los fundamentos bíblicos y hablar de los fundamentos del cristianismo, creo yo que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no basta con creer que Jesús podría ser el Salvador. Si no es el Salvador de su vida, usted y yo no somos salvos. Tienen que haber fundamentos tan sólidos, tan certeros en el corazón, que son no negociables en nuestra vida espiritual, porque de eso depende nuestra vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a ver una serie de temas que podríamos llamarle fundamentos bíblicos o fundamentos que van a lograr hacer que nuestra vida sea una vida sólida y una vida perdurable. Nuestro primer tema le vamos a llamar el cristianismo, porque es un tema que usted y yo debemos conocer plenamente. Hechos capítulo 11, versículo 26. Acompáñeme por favor a las escrituras.
Hechos 11:26. Y si trajo para anotar, anote. Y si no trajo, hágalo hoy en el teléfono en lugar de chatear. Aleluya. Y en lugar de hacer otras cosas, hágalo bien. Anote el texto por lo menos, anote el tema y empiece a agarrar notas. Aproveche que es el primer tema de la serie y así empieza disciplinadamente a estudiar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vaya pues, mire qué rico esto. Hechos 11:26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjense, el concepto y el nombre de cristianos arrancó aquí, en esta iglesia llamada Antioquía, allá por el año 70 después de Cristo. Se congregaban los discípulos de Jesús, los discípulos de los apóstoles se congregaban y empezaron a tener una vida comunitaria y un acercamiento a la gente que no era salvada, y empezaron a darse a conocer como discípulos. Recuerde que la Biblia dice que el que es discípulo de Dios se le tiene que ver, tiene que tener frutos. En esto conoceréis que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Quiere decir que el cristianismo tiene distintivos. El cristianismo tiene valores que los hace distinguirlos de todos los demás. Pero aunque el cristianismo no nació, quiero aclarar, el cristianismo no nace en este punto, porque el cristianismo nace desde que Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita. Ahí nace el cristianismo, porque ahí comienza la iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 2, y el Espíritu Santo cae sobre los congregantes. Ahí nace oficialmente la iglesia y el cristianismo. Ahora bien, ¿qué entendemos nosotros por cristianismo? ¿Qué significa la palabra cristianismo? Debemos de decir en este primer punto que la palabra cristiano o cristianismo se divide de dos palabras griegas: Christos y ismos. Son dos palabras: cristianismo, Cristos e ismos en griego. La palabra Cristos, usted y yo ya sabemos qué quiere decir. Quiere decir el ungido, el Mesías. Y ismos quiere decir doctrina. En otras palabras, cristianismo quiere decir la doctrina de Cristo. ¿Entendió eso? Amén. Cristianismo significa las doctrinas de Cristo. Ese es el cristianismo. Entonces, no, el cristianismo no tiene que ver con liturgias, con ceremonias, con religiosidad. No, tiene que ver el cristianismo con conocer y aplicar a nuestra vida las doctrinas de Cristo. Ese es el verdadero cristianismo. Hay un concepto que encontré de la palabra cristianismo que lo expresa de esta manera y dice: es una religión. Y voy a leerle el concepto, la definición, aunque usted y yo le huimos un poco a la palabra religión, pero por definición, por cultura, por sociedad, está escrito que el cristianismo es una religión de muchas que hay en el mundo. Entonces voy a leer el concepto, aunque usted y yo somos un poquito apáticos a esa palabra religión, y está bien hasta cierto punto. Entonces, el cristianismo es una religión basada en las enseñanzas de Jesús, el Cristo. Oiga, es una religión basada en las enseñanzas de Jesús, el Cristo, significando su vida, su muerte, su religión. Es una vida de fe
y llena de amor a través del Espíritu Santo. Esa es la definición del cristianismo. Se lo vuelvo a leer si no anotó. Dice, es una religión basada en las enseñanzas de Jesús. Eso es sumamente importante, hermano. Si usted está siguiendo otras enseñanzas, se desvió del camino, se desvió del cristianismo. Si usted está haciéndole caso o obedeciendo a enseñanzas que Jesús no enseñó, usted está siguiendo otro evangelio o otras enseñanzas. Dice, es la que está basada en Jesús, el Cristo, que habla de su muerte, de su vida, su muerte y su resurrección. Es una vida de fe. Note, por favor, es una vida de fe. El cristianismo es una vida diaria de fe y está llena de amor del Espíritu Santo. Bueno, sigamos un poquito más. Diríamos que el cristianismo tiene varios distintivos, pero hoy vamos a tratar de ver tres distintivos que son únicos del cristianismo, que no tienen nada que ver con otras religiones y que por eso lo hacen distintivo. Si no tiene este distintivo, lo que uno está siguiendo, entonces está siguiendo otro evangelio o otra doctrina. Primer distintivo que usted y yo debemos de tener grabado en el corazón. Número 1, la salvación es por gracia y no por obras. Amén. La salvación es por gracia, no por obras. La mayoría de religiones en el mundo tratan de llevar a la persona al cielo a través de obras, a través de portarse bien, a través de ganarse el cielo, a través de penitencias, aleluya, a través de obras que le permitan a uno ganarse el cielo de alguna manera. Y todas las religiones en el mundo practican eso. No, es que si usted no es buena gente no puede entrar al cielo. ¿Y quién dice que la buena gente es la que va a entrar? La Biblia dice que los que van a entrar son los que han sido perdonados por el Dios de los cielos. ¿Va entre ellos buena gente? Aleluya. Los salvos no éramos buena gente. Nos están haciendo buena gente hoy, pero por la gracia del Señor. Entonces, primer distintivo: si usted está tratando de ganarse el cielo, está siguiendo otro evangelio. Ahora, por supuesto que bíblicamente el Señor nos enseña que aquellos que creemos en Jesucristo y que tenemos fe en Él, nuestra fe produce frutos y produce obras que agradan al Señor. Pero ninguna de las obras que usted y yo hagamos nos va a hacer ganar el cielo. Jamás. Jamás. Una obra que usted y yo no vamos a llegar al cielo diciendo: mire, hágame el favor, ¿y cuál de todas las obras que hice lo apantalló, Señor? Aleluya. ¿Por cuál de todas de las obras me están dejando entrar? Por ninguna. Si tú entraste aquí por la gracia del Señor, y la gracia significa el don inmerecido que Dios otorga a los que le creen. Esa es la gracia, es el don de Dios, es el regalo. ¿O acaso el hijo pródigo hizo algo bueno para regresar a la casa? ¿Qué fue lo que hizo de bueno? ¿Qué obra le premió el Padre? ¿Por qué obra lo dejaron entrar? Por ninguna. Lo dejaron entrar por la gracia de Dios, que está dispuesto a perdonarnos
cuando aceptamos esa gracia mediante la fe en el Hijo de Dios. Leemos la Biblia, Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Por favor, vaya captándome la idea. Primer elemento que distingue al cristianismo de todas las otras religiones: la salvación es por gracia, no por obras. Efesios 2, 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que dice, don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuántos dicen amén? Todo está predeterminado por Dios y ya planeó hasta nuestras buenas obras. Ya las había planeado Dios. Y nos metimos en ese camino de buenas obras por la gracia del Señor. ¿Sabe qué es lo que eso hace? Bajarle los humos a nuestro ego. Bajarle los humos a nuestro viejo hombre o a nuestra vieja mujer. Aleluya. Le baja los humos. Porque nosotros casi siempre estamos acostumbrados a querer pagar para alcanzar algo. Pero la salvación no se puede pagar. El que la pagó fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor. Vaya. Marcos capítulo 16 también nos habla de esto y dice, Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Dónde la Biblia habla de salvación por obras? No habla. La Biblia habla de creer. Y aquí habla de bautizar, que es un paso de fe. Los creyentes van dando pasos de fe en su vida. Una vez que entraron por la gracia, mediante la fe, empiezan a dar pasos de fe. Como lo hemos dicho en varias ocasiones, no es suficiente creer si no tienes la fe para dar el paso. Abraham fue llamado y le dijeron: Abraham, deja tu casa y tu parentela. Ese fue el llamado. Te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios, pero no se quedó ahí. No se quedó esperando: mira, Señor, está bonita la promesa, pero ¿me podrías traer esa tierra hasta aquí? No, él tenía que actuar en fe. Él tenía que dar pasos de fe. Pasos de fe en la promesa. Y de eso se trata el cristianismo. El cristianismo se trata de dar pasos de fe por las promesas que Dios nos está dando. Entonces note por favor que el que creyere y fuere bautizado. Por eso, oigan lo que le voy a decir: a ningún creyente le debería costar bautizarse. A ninguno. Porque el creyente que no se quiere bautizar, mire, se me hace que ni siquiera ha creído. Porque el creyente va dando pasos de fe. Y el primer paso que Dios le pide a uno que ha creído es bautizarse. Es la evidencia, la señal de que vamos en el camino correcto. Porque el bautizo es como el inicio de la vida nueva. Por eso a los primeros cristianos no necesitaban mucho tiempo para bautizarse, solo era creyendo y se bautizaban. A veces me han preguntado a mí: hermano, ¿y cuánto tiempo se necesita para bautizarse? ¿Cuántos meses? ¿Cuántas instrucciones? ¿Cuántas clases hay que darle a los que se van a bautizar? Pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que iban creyendo y se iban bautizando.
Porque el requisito único para el bautizo es creer en el Señor Jesucristo. Entonces, primer distintivo, dijimos, la salvación es por gracia. ¿Cuántos dicen amén? No por obras. Veamos un último detalle en este punto. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Note por favor. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Resumiendo este versículo, ¿cómo somos perdonados? ¿Por la sangre de Cristo o por las obras que hicimos? Por la sangre de Cristo. No hay obras que puedan borrar tus pecados. No hay. No hay obras que permiten que tus pecados sean perdonados. Pero yo no sé si a usted le pasó, pero ¿se acuerda usted que tenía que hacer penitencias antes? Aleluya. ¿Se acuerda que había que hacer penitencia? Dice, mire, para que le sean borrados hay que hacer esto, rece esto, vaya a hacer esto. Penitencias. Obras que hagan que sus pecados sean borrados. Pero no hay en la Biblia otro elemento que pueda perdonar y limpiar nuestros pecados. Solo la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar todo pecado de nuestra vida. Entonces, cerramos este punto. El primer distintivo del cristianismo, que no es igual a todo lo demás, es que la salvación es por fe. No hay, oiga esto, no hay otra religión, no hay otro evangelio que hable así. Todos los demás te van a pedir obras, te van a pedir penitencias, te van a pedir promesas, votos que hacer y muchas otras cosas más. Pero la Biblia no habla de eso. Amén, hermano. Número 2, segundo distintivo. ¿Qué hace que el cristianismo se distinga de las otras religiones? El segundo distintivo es que el cristianismo reconoce, oiga esto, reconoce que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. ¿Oyó eso? El cristianismo reconoce que Jesús o Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Y esa parte es sumamente importante, es crucial dentro del cristianismo, porque hay muchas religiones en el mundo, pero cuando hablan de Jesús, sí, un profeta, sí, un gran hombre de Dios, sí, un iluminado, vino a enseñarnos con su ejemplo a cómo vivir. Sí, Jesús, sí, es uno de los profetas más. Pero el cristianismo no cree en Jesús como un hombre más. El cristianismo cree en Jesús como el Hijo unigénito del Dios eterno. Si usted no tiene esa base adentro, olvídese, hermano, no tiene nada. No tiene nada. Por eso de repente todo lo que hay en el mundo, toda la degeneración y todo ese cúmulo de doctrinas en todo el mundo, que ahora la tenemos cerca. La tenemos cerca porque podemos llegar a ella, podemos accesar, podemos saber cómo piensan fulano, cómo piensa sutano, cómo piensa mengano, y de repente nos encuentra uno y entonces, pues de plano quizás era profeta nada más.
empieza uno o a confundirse o a devolver la fe, porque el fundamento no estaba escrito plenamente en el corazón. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces note por favor, hay algunos detalles de este punto que son importantísimos. Allá en Mateo capítulo 16, verso 15 al 16, Jesús y la Biblia declara con claridad que Jesús no es un hombre común y corriente. Es hombre porque tomó cuerpo. La Biblia dice que tomó cuerpo. Me diste cuerpo. El Padre le dio cuerpo para poder venir. Pero mire lo que dice Mateo 16, versos 15 al 16, por favor. Habla del Cristo y habla de la pregunta. Dice, Él les dijo, hablando Jesús, dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué maravilla, hermano. Usted y yo somos bienaventurados. ¿Por qué? ¿Porque somos más inteligentes que los demás? No. Porque de plano nosotros descubrimos. No. Porque de plano se te alumbró la mente y lograste llegar a la conclusión que Jesús es el Hijo de Dios. No. Sabes que es el Hijo de Dios porque te lo reveló el Padre. No te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló Dios por la pura misericordia. Quiere decir entonces que saber que Jesús es el Hijo de Dios no es por revelación humana, no es por descubrimiento humano, no es que llegamos a la conclusión, no, te lo tuvo que revelar Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dice, bienaventurado Simón, aunque eres cabezón, eso lo estoy diciendo yo. No, lo que acabas de decir no se te vino a la cabeza. Lo que acabas de decir no es lo que tú concluiste, no, te lo sopló Dios del cielo. Te dio Dios la respuesta. Y tú concluyes que es el Hijo de Dios porque te lo reveló Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted va a oír en el mundo, en las religiones, en las ideologías, en las filosofías, de tanto pensamiento hoy, va a oír de todo acerca de Jesús. Va a oír de todo. Desde que era profeta, de hecho, antes de preguntarle a ellos, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Ya les había preguntado, ¿y qué dice la gente de quién soy yo? Y entonces le dijeron, pues unos dicen que eres profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres... Y entonces terminó, no le interesó lo que el mundo piensa. Fíjense, ya no siguió preguntando de eso, ya no siguió preguntando, sino que se fue directo. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y esperó la respuesta. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Hermano, el mundo y el mismo Dios te va a cuestionar quién crees que es Jesús en tu vida. Y si no sabes quién es, entonces tu vida va a tambalear, tarde o temprano va a tambalear. Y lo más seguro es que se va a caer. Sobre todo cuando estás pasando por presiones, cuando estás pasando por turbulencias, cuando estás pasando por tormentas
y el Hijo de Dios no es el Hijo de Dios para ti, se te va a caer la casa encima, porque no tienes los fundamentos necesarios. El cristianismo no es otra religión. El cristianismo es la única relación que Dios dejó aquí en la tierra para con Él. Por eso no nos podemos dar el lujo de no saber esto. Todas las demás religiones, usted puede, no le quiero decir búsquelo, porque de repente se va a meter a buscar otras cosas que no convienen. Pero si lo busca, usted puede buscar qué dice el Islam de Jesús y usted lo va a encontrar. ¿Qué dice el hinduismo de Jesús? Y usted va a ver lo que dice. ¿Qué dice el budismo de Jesús? Y va a ver que todos creen en Jesús. Sí, Jesús, un gran hombre, un gran iluminado, un gran profeta. Sí, pero ¿es hijo de Dios? Pregúntele a los testigos de Jehová si es el mero hijo de Dios. Sí, es el hijo de Dios. Sí, pero creen que es hijo de Dios como todos nosotros. No, una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser el unigénito hijo de Dios. El unigénito es que no hay otro. No hay otro. El unigénito del Padre es uno solo. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. En inglés lo dicen bien, ¿verdad? Porque en inglés le dan al Señor el título de Hijo de Dios, Son of God. Así es. Son of God es único. Es Jesús. Pero los hijos de Dios no les llaman Son of God, le llaman Child of God. Nosotros somos hijos de Dios, pero uno solo es el Hijo de Dios. Está sentado a la diestra del Padre, porque Él venció en la cruz del Calvario. Es el único. Si para ti no es el único, entonces estás frito, hermano. Estás frito. No estás caminando en el Evangelio. Si hay duda, bueno, entonces ya le di una evidencia. Pedro dijo: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Veamos otros. Veamos Lucas capítulo 1, verso 35. Déjeme darle 3 versículos acerca de corroborar que Jesús es el Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, verso 35. ¿Lo tiene ahí? Dice: respondiendo el ángel, está hablando Gabriel, el ángel, y está hablándole a María. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel corroboró la profecía. El ángel confirmó que quien iba a nacer en el vientre de María era el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, verso 14 dice, Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como ¿de qué? Como del unigénito del Padre. Juan 1:14. Como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oiga esta parte. El unigénito del Padre. Para María fue el primogénito. Para el Padre fue el unigénito. Porque María tuvo más hijos. Para ella, Jesús fue el primogénito. Pero para el Padre es el unigénito, porque es el único que Él tiene. Vaya. Primera de Juan 4:9.
Y para ir terminando este punto, primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió ¿a quién? A su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Estoy tratando de probarle en la Biblia que la Biblia confirma una y otra vez que Jesús es el unigénito del Padre. Y probarlo para que usted y yo tengamos evidencia de lo que seguramente el Espíritu ya se lo confirmó. Ya le habló a usted y ya el Espíritu le escribió en las telas del corazón: tú eres cristiano porque crees que la salvación es por fe y no por obras, y eres cristiano porque crees en Cristo como el unigénito Hijo de Dios. Y entonces la palabra nos confirma. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que la palabra nos confirme? Porque a veces ya nos lo dijo el Espíritu, ya lo creemos, no tenemos problemas para creerlo, pero no sabemos dónde dice en la Biblia. Y cuando la gente nos pide razones de lo que creemos, dice: sí, ahí está, ahí, entre Génesis y Apocalipsis. Aleluya. Es como la gente que aprende a llegar a una casa pero no sabe la dirección. Míreme para acá. ¿Cuántos saben cómo llegar a un lugar pero no saben la dirección? Eso es exactamente lo que le está pasando a muchos cristianos. Saben que Jesús es el Hijo de Dios, pero no saben dónde está en la Biblia. Las primeras veces, la primera vez que vine aquí a Estados Unidos, aquí en Houston, unos hermanos, no le voy a decir quién va, pero unos hermanos me decían: mire, usted agarre el freeway, agarre este freeway que está aquí, este es el 610. Y entonces va y cuando llegue a tal, usted agarra a la izquierda, en el 10, agarre a la izquierda. Ok, ¿y ese cuál es? Le decía. ¿Cuál es? No, usted agarre a la izquierda. Viendo cómo era aquí, hermano. No se puede agarrar la izquierda o la derecha. Se tiene que agarrar exactamente donde dice tal cosa. 10 East, 10 West, o 45 Sur, 45 Norte, porque a la izquierda y a la derecha en un freeway, ¿a dónde va a ir a parar uno? Entonces tiene que conocer la dirección, o al menos las direcciones que debe de tomar. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Si usted dice ser cristiano, está dentro del cristianismo, y usted dice Jesús es el Hijo de Dios, tiene que saber dónde está en la Biblia. Tiene que conocerlo. ¿Por qué? Porque son los fundamentos que van a sostener su vida en el tiempo de dificultad. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hay otra prueba más. Jesús es el Hijo de Dios, y la resurrección de Cristo comprobó su divinidad. ¿Oyó eso? La resurrección del Hijo de Dios comprobó su divinidad. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Qué religión tiene a un resucitado? Aleluya. ¿Cuál es la religión otra del cristianismo, aparte del cristianismo, que tenga a un Dios resucitado? No hay. No hay un resucitado. Todos sus fundadores murieron y sus tumbas son veneradas hasta el día de hoy. Pero la tumba del Hijo de Dios está vacía, porque está sentado en el trono el Dios de los cielos. Y yo se lo puedo confirmar. Yo vi la tumba y está vacía, porque Cristo resucitó. No hay nadie más que haya resucitado, corroborando que Jesús es el Hijo de Dios, porque resucitó para no morir jamás. Vaya, mire pues, Romanos 1:4
Este es corroborando que Jesús es el Hijo de Dios y por eso resucitó. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios, fíjese, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Quiere decir entonces que la resurrección permitió que los hombres pudieran confesar y declarar que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces la resurrección corrobora que es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque usted sabe que al Hijo de Dios se le atribuye que es Dios, que tiene todos los atributos de Dios y por lo tanto no puede morir porque es eterno. Jesús, el hombre, tuvo que morir para llevar todos nuestros pecados, pero Jesús, el Cristo, no puede morir, así que tuvo que resucitar para cumplir que es Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Me logró captar eso? Bueno, vamos al tercer punto y con esto termino. Otro indicativo, otro distintivo del cristianismo. Jesús es el único Salvador del mundo. No hay otra religión que tenga un Salvador. Fíjense, no hay. ¿Por qué digo que no tienen otro Salvador? Aunque tienen fundadores y tienen gente que casi los han hecho dioses. Inclusive en el Islam está Mahoma. Pero Mahoma no es el Hijo de Dios. Y no lo consideran el Hijo de Dios. Lo consideran un profeta que vino a traer los mandamientos del Señor. Así lo ven a Mahoma. En otras palabras, Mahoma es un profeta, un enviado, pero no es el que salva. No puede salvar. Él solo vino a publicar, según el Islam, vino a publicar los mandamientos y las órdenes de Dios a la gente. Entonces, ¿qué es lo que salva a la gente? Lo que salva a la gente es el cumplimiento de los mandamientos, las obras. Sí, tienes que orar 5 veces al día, tienes que hincarte 5 veces al día, tienes que viajar a la Meca 1 vez al año por lo menos, tienes que hacer esto, y quizás así, oiga esto, y quizás así te permitan entrar ahí arriba. O sea que no hay seguridad, no hay garantía de que vayan a entrar. ¿Por qué? Porque la entrada allá va a depender de que si tus obras son mayores a los pecados que cometiste. Así funciona. Te ponen en balanza. Y si tus obras son más, entonces tal vez te dejen entrar. Pero el cristianismo no es así. Primero, porque no es por obras. Segundo, en este caso, segundo, porque no son las obras las que nos hacen entrar, sino que tenemos un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. La única religión que tiene un Salvador para todo el mundo se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Dele un fuerte aplauso a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? He aquí, dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro, ni en la tierra, ni en ninguna otra religión existe un hombre capaz de quitar el pecado de la humanidad. No hay.
Todas las religiones o la mayoría de religiones te exigen que tú te quites el pecado. Y te las tienes que quitar haciendo obras. Ay Dios, hermano, ¿cuándo el ser humano va a lograr hacer eso? Si la Biblia declara con toda libertad de que el ser humano es incapaz de alcanzar su salvación, por eso es que Él vino a morir por nosotros, para tirarnos el salvavidas y ser rescatados por Él, por su pura gracia. Entonces, note, un distintivo más, es el tercer distintivo. Jesús es el único Salvador del mundo. Es el único. Hechos capítulo 4 verso 12, ¿dónde lo dice? Lo dice aquí. Hechos 4:12. Y en ningún otro, ¿oyó eso? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Qué le indica a usted bajo el cielo? Toda la tierra. Toda la tierra está bajo el cielo. Dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ninguna religión ofrece un salvador. Ninguna. El cristianismo sí. Porque sabe que la humanidad no tiene manera de ser salvo. Todas las otras religiones, mire, usted sálvese como pueda, trate usted, haga esto. Bueno, en el hinduismo, para ser salvo, ¿sabe qué se necesita hacer, hermano? Se necesita hacer obras para tratar de reencarnar en algo mejor. Y quizás después de 3000 reencarnaciones, llegaste a ser alguien divino. Pero si te portas mal, en una lagartija. Entonces el método de salvación es totalmente fuera de los planes de Dios. Totalmente fuera. El único evangelio, la única religión, aunque no nos guste esa palabrita, pero la única que te ofrece un Salvador es Jesucristo. Es el único. Entonces leímos ya Hechos, leemos Juan capítulo 14 verso 6. Jesús dijo, Juan 14:6, dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, diga conmigo, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ir al Padre sino por el Salvador. Por el Salvador Jesucristo, no por allá va. Por el Salvador Jesucristo. Es la única manera de llegar al Padre. Fíjense. Y leo un último versículo, Primera de Corintios 15, y termino. Primera de Corintios 15, verso 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, oiga esto, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí viene la parte importante. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces las Escrituras hablan de su vida, su muerte y su resurrección, y que a través de su muerte y su resurrección nosotros alcanzamos la salvación. Pablo dijo, si Cristo no hubiera resucitado,
vana sería nuestra fe. Pero como Él resucitó, nosotros tenemos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Concluyo haciendo un resumen. 3 verdades que se distinguen en el Evangelio. La salvación es ¿por qué? Hello. La salvación es por fe y no por obras. Si usted no ha logrado entender eso, hermano, busque al Señor, que Dios le dé la capacidad de hacerlo. Número 2, segundo distintivo, el cristianismo reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Aunque usted oiga cualquier otra basura o locura, Jesús es el Hijo de Dios. Y lo vimos en la palabra. Y número 3, Jesús es el único Salvador del mundo. 3 verdades que deben estar grabadas en el corazón, porque eso es parte del cristianismo. Póngase de pie, por favor. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El Evangelio es profundo, pero es sencillo a la vez. Y aunque pareciera que estoy diciendo cosas fuera de orden, es profundo, pero es sencillo. Profundo porque contiene verdades tan, hermano, tan tremendas, pero tan sencillo que hasta, oiga lo que voy a decirle, porque la Biblia lo dice, que hasta los niños lo pueden entender. Escrito está. Gracias. Se levantó el Señor las manos. Dijo: yo te alabo, Padre, porque has dado a entender estas cosas a los niños. Los niños entienden, pueden entender la salvación, porque no le meten mucho a cabeza, solo le meten fe y lo creen. Pero como nosotros estamos en un mundo tan contaminado, tan lleno de muchas ideas, nosotros sí necesitamos aprender más de la Escritura, hasta que la Escritura se vuelva los fundamentos que nos sostienen todos los días. Cierre sus ojos. Cierra tus ojos y, aprovechando que este es el primer tema de esta serie, yo le voy a invitar a que usted, si usted quiere hacerlo, levanta tus manos al Señor y dile: Señor, enséñame tu palabra, enséñame tus verdades. Yo abro mi corazón para que tú me enseñes, Señor. Porque no sea que después de mucho tiempo, y habiendo sido heraldo, decía Pablo, venga a quedar descalificado. Seamos diligentes en buscar a Dios. Seamos diligentes en aprender su palabra. Seamos diligentes en aplicar su palabra a nuestra vida. Y cuando venga el Salvador del mundo, usted y yo estemos listos para volar, sin dudas, sin mentiras que estén dando vueltas en nuestra cabeza, sin desvíos, sino firmes en lo que hemos creído de Dios.
En el nombre de Jesús. Habla con Dios esta noche. Habla con Dios. Preciosa sangre, por amor. Aleluya. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús. Aleluya. Jesús, Él es nuestro Salvador. Jesús, Él es el unigénito del Padre. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Sí, hay poder en la sangre que derramó. créelo en lo profundo de tu corazón. Hay poder en Créelo. la sangre Oh, sí, Señor. por amor. Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Créelo. Te bendecimos. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre Que fluyó por amor. Oh sí, Señor. Hay poder en la sangre que derramó. hay poder en la sangre. Sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Oiga esto, así cerrados sus ojos, así cerrados tus ojos, jovencitos y jovencitas que están aquí, levanta tu mano al cielo, porque tú vas a ser el más atacado en este tiempo, con tanta mentira, con tanta religiosidad, con tanta filosofía, con tanta ideología perversa. Pero si tú pones diligencia en buscar a Dios y en conocer su palabra, nadie te va a poder desviar de la verdad. Ayúdeme a orar, Padre. Ayúdeme a orar por su joven, por su jovencita. Pidámosle a Dios, Dios mío, pon fundamentos en nuestros jóvenes. Pon palabra de vida en nuestras jovencitas. Pon la verdad escrita en la tela del corazón. Pon esa verdad que viene del cielo. Escríbela, Señor, en nuestros jóvenes. Escríbela en nuestros niños. Escríbela en las jovencitas. Escribe tu palabra, tu verdad.
trae libertad. Produce, Señor, firmeza. Produce salvación y vida eterna en nuestros jóvenes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay poder en tu nombre. Hay salvación en el nombre de Jesucristo. Aleluya. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús oramos por nuestros jóvenes, por nuestros niños, para que tu palabra encuentre un corazón abierto. En el nombre de Jesús hay poder en su sangre. Dígalo con nosotros una última vez. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Una última vez, una última vez. Hay poder en su sangre. Hay poder en la sangre Aleluya. que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Te bendecimos, Señor. Dale un buen aplauso al Señor. Aleluya. Amén. 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 Sea tuya la gloria, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.